Barra de Opinión presenta. ¿Sabe usted cuánto cuesta en este momento la vida de un soldado? No. Dice 6,000 pesos. ¿Cómo 6,000 cuesta pesos. la vida? Eso es el salario mensual. Y eso es lo que le dan a los deudos cuando el soldado muere por su ejército, muere por la sociedad mexicana y por su país. 6,000 pesos. 6,000 pesos. O sea, lo que nos está diciendo es que estamos haciendo una guerra como más o menos. Una disqueguerra. Sí. ¿O qué? Yo no le llamo guerra, Ajá. porque para uno como militar la guerra es otra Pues. cosa. Se gano 48,000 pesos después de 45 años de servicio. ¿Usted no le tiene confianza a la policía? ¿Cuál ninguna? Ninguna. ¿Cuál ninguna? General de División Luis Garfias Madaña, muchísimas gracias por estar aquí. Queremos empezar hablando con usted de usted. ¿Cuándo fue que ingresó usted al ejército? Yo ingresé en 1948, cuando tenía yo 16 años de edad. Yo provenía de la escuela de los jesuitas. ¿Y por qué un muchacho joven entra al ejército mexicano? ¿Qué oportunidades le habría? Bueno, le voy a decir, eso es una pregunta interesante y un poco difícil de contestar. Se debe entrar por la vocación. Yo le decía a usted que en la vida, y los jesuitas me enseñaron, ellos decían que en la vida había dos carreras que imprimen carácter: el orden sacerdotal y la carrera militar. ¿Por qué? Porque ambos, me refiero no a México, a cualquier país. La iglesia tiene Dios, obediencia, humildad, celibato, etcétera. Una serie de principios, de dogmas inalterables. Los ejércitos también, la patria, la disciplina, el orden, la subordinación. Y también están separados los sacerdotes y los militares del resto de la sociedad. Claro, en México no hay servicio castrense. En casi todos los países del mundo hay servicio castrense. ¿Qué es eso, perdón? Servicio castrense son sacerdotes militares. Por ejemplo, en la Escuela de Estado Mayor, donde yo estuve, era muy curioso porque son barracas muy bien hechas, y había una barraca que era una iglesia. Entonces ahí era muy curioso porque el altar tenía rueditas, porque era ecuménica. Cuando había servicio católico, movían al altar y era católico. Cuando había protestante, movían al altar y ponían el protestante. En otra parte estaba la sinagoga judía, que son las tres fes importantes en el gobierno norteamericano. Sí. Yo tuve compañeros así, como en la mesa, capitanes, que aquí en la camisa se usa la insignia de un lado del grado, y del otro el arma o servicio. Y alguna vez me llamó la atención que había aquí las tablas de la ley. Sí, y era un rabino. General, entonces usted decide entrar al ejército porque le imprimiría carácter, es lo que dijo. Sí, y mi padre fue militar. Mi padre fue ingeniero geógrafo en el Colegio Militar de Chapultepec. Él estuvo en muchos lugares. Él fue ayudante, subjefe y jefe del Estado Mayor del presidente Madero. Y después estuvo los inicios. Sí, estuvo los inicios de la Revolución con Carranza. Entonces yo me formé en medio civil, en un ambiente de orden, de respeto, de principios que hoy se han perdido. ¿Tiene usted logros de calibre en el ejército mexicano? Es usted general de división, fue rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, agregado militar en Estados Unidos. En Washington. Ha sido diputado federal. Dos veces. Fui por el PRI 52 y 56. ¿Y por qué lo consideran el general perredista? No, malamente. Porque yo al final de estar en el PRI, yo siempre he sido un amante de la historia de mi país. Profundamente, conozco la historia de mi país, creo que la conozco bien. Y en esta época tan difícil, tan carente de valores y de gentes, yo siempre admiré al general Cárdenas. No como militar, sino como presidente. Entonces su vínculo con los Cárdenas, que lo acerca al PRD. Exactamente, estaba su hijo, y entonces yo entré al PRD. Oh, dolor, fue un fracaso total. Pero sí fue... Sí, fui miembro de... No, estuve ahí un tiempo y me di cuenta de que era peor que el PRI. ¿Por qué? Porque era gente que andaba buscando, le dicen que es el primo hermano del PRI, que era gente que andaba buscando puestos para acomodarse, porque es gente de origen humilde, a ver, sacar dinero, vivir mejor. Y me fui, y luego llegó Rosario Robles, con la que
Yo había sido diputado la segunda vez y tuve problemas, una mujer para mí grosera, falta de respeto, y opté por ir. General, gracias por la oportunidad que esté con nosotras platicando. Es una rara oportunidad. Sabemos muy poco los civiles del ejército mexicano. ¿Es una estrategia del ejército? ¿Ha sido una estrategia de la secrecía? Es ambas cosas. El Estado nos aísla hace muchos años, y le voy a decir por qué, y nosotros nos aislamos también más. Ajá. ¿Por qué nos aísla? Pues porque la historia, usted sabe que desde 1900, el principio de siglo, desde el Porfirio Díaz, práctica, con dos pequeñas interrupciones muy pequeñas de civiles, fueron militares. Pero lo más interesante es esto, que fueron militares no profesionales, sino de la Revolución. O sea, Porfirio Díaz. Él sí, él venía de la Guardia Nacional. Sí. Y él llegó, fue un profesional de ese tipo. Pero después de ello... Huerta, no profesionales. Huerta sí fue profesional. Súper profesional. Él fue ingeniero constructor del Colegio Militar y fue del Cuerpo Especial de Estado Mayor. Usted sabe cómo entra Huerta, es muy interesante. Un día llega Donato Guerra a un pequeño pueblo del norte de Jalisco y le dice al cura, oiga, yo necesito un muchacho, alguien que tenga buena letra. Entonces le dijo el cura, aquí hay un muchacho que es humilde, más o menos buchón, que tiene buena letra. Entonces ya lo llamó, muchacho joven, de 15, 16 años, y dijo, vente. Y se dio cuenta que era inteligente y capaz. Pero en aquellos años era muy difícil entrar al colegio, más así. Entonces él le habló al presidente Juárez y dijo, hombre, tengo aquí un muchacho que promete que es capaz, no puede entrar al colegio porque no tiene los requisitos de familia y esas cosas. Juárez autorizó que Huerta entrara de cadete al colegio militar. Y yo sentí la vocación, como se sienta a esa edad, la vocación religiosa, que es importantísimo. Tan fuerte. Que es importantísimo. Quisiera aquí hacer un pequeño aparte porque yo estuve con los jesuitas el caso del celibato religioso. Sí. El celibato religioso es una renunciación, un sacrificio que hace él o ella, el sacerdote o la monja, a Dios. Por eso cuando se casan, la monja le ponen... Se casa con Dios. Se casa con Dios. Y el militar igual, nosotros en el activo no podemos... ¿Se casan con la patria? Renunciamos a algunos derechos que los civiles tienen. No podemos hablar de política, no podemos. Entonces uno renuncia a esas cosas voluntariamente. Uno renuncia, estoy hablando en teoría, a no ser rico. Sí. Estoy hablando en teoría, ¿no? Uno renuncia a ser un... Sí, le digo a usted... En teoría, no me río de lo de la teoría. Sí. Ajá. Uno renuncia a vivir, como decía Juárez, en la medianía que da el sueldo, ¿no? Sí, porque en la práctica muchos sacerdotes son muy ricos y muchos generales son muy ricos. Así es, y uno sí sabe porque uno fue cadete con ellos. Ajá. Usted conocía al compañero de al lado, que venía muchas veces de un internado y que pasan los años y de repente resulta que es un hombre rico. Oiga, ¿y cómo se enriquecen entonces los militares? Es muy largo. Se enriquecen a través de la corrupción, con eso reunimos todo. O sea, dando su información al crimen. Corrupción de muchos tipos, que sería largo hablar. Pero hay gente decente, hay gente honrada, hay gente digna, porque la carrera militar impone esas cosas. Impone. Y por eso ve usted que en la población civil el ejército conserva una buena aceptación. Bastante buena. Sí. Y lo mismo pasa con los sacerdotes. La iglesia y el ejército tienen los sacerdotes tienen una pésima, ahora y los pederastas, pero hay sacerdotes que son santos casi. ¿Usted estudió en el colegio militar? 3 años, y ahí fui oficial de artillería. ¿Y después fue al extranjero? Después de ser oficial de artillería fui a filas, estuve en batallones, en regimientos, estuve en guardias presidenciales 2 veces, y después me decidí a estudiar artillería en el extranjero. Esta es la placa del fuerte Fort Sill, que está en Oklahoma. ¿Es cierto que algunos oficiales mexicanos se forman en West Point? Muy pocos, poquísimos. Yo he estado en West Point 5 o 6 veces. Es la escuela más antigua de toda América. La segunda es la mexicana. Y es la primera de habla española. El Colegio Militar de México fue fundado el 11 de octubre de 1823 en un lugar que yo siempre he dicho que creo que se está recuperando un poco en el castillo de San Carlos de Perote, que es un castillo de la época colonial que servía para proteger el camino de Veracruz a México. Ahí murió Guadalupe Victoria. Entonces ahí se fundó el Colegio Militar en 1823. Es el más antiguo de toda América.
Pero usted sabe que ir a un colegio como West Point, que es el mejor de los mejores del mundo, y venir aquí a este medio, es muy difícil. El cambio es muy difícil. ¿Se confunde uno? Es muy difícil. ¿En qué es difícil? En el medio. ¿En el profesionalismo claro, o qué? Claro. Allá hay, por ejemplo, una cosa muy sencilla, copiar. Usted sabe que copiar en las escuelas es algo de todos los días. Usted le copia al compañero. ¿Copiar en exámenes, dice? exámenes. Eso es hacer trampa. Claro. Sí. Y allá no. Allá hay el código del honor. Ahí se respeta todo. Y entonces aquí, nuestros tiene unos ojos militares sí copian. así largos, ¿no? O sea que somos torcidos los mexicanos. En muchas cosas. Hasta en el ejército son torcidos los mexicanos. A veces hay esas cosas. Ajá. El colegio militar ha sido una institución de gran prestigio, gran prestigio. Sobre todo en lo que se llamó la Edad de Oro, que fue a finales del siglo XIX y principios del XX, donde hubo ingenieros militares, Huerta entre ellos, de primera categoría, que hicieron trabajos en el país. Se formó la que se llamó la Comisión Geográfico Exploradora, que tuvo su sede en Jalapa. Todavía existe el edificio, curiosamente, cerca del mercado. Yo fui ahí, hecho por ellos. Qué interesante lo que usted dice, que el problema de nuestros presidentes militares es que no eran militares, no eran eran improvisados, se hicieron ahí en la bola, Así es. como Obregón, Cualquiera. Carranza, todos. Carranza no fue general, fue civil, pero usted ve Carranza, Obregón. Plutarco Elías Calles, Cárdenas. Estoy haciéndome para atrás, los de la Convención Revolucionaria, el general Cárdenas, el general Abelardo Rodríguez, e incluso el que tenía un nombre muy curioso. Todos ellos eran civiles hechos al calor de la revolución, unos buenos, otros mejores y otros bastante malos. Pero entonces, ¿la historia de México sería diferente si hubieran habido presidentes militares profesionales? Puede ser que sí, puede ser que sí. Mire usted, una institución que tardó mucho en llegar a México por la revolución fue esta, la Escuela Superior de Guerra. Se fundó en 1932, ya tarde. Países como Argentina se fundó en 1916, Chile en el siglo anterior. Pues vino la revolución y se acabó todo. Saltemos hasta 2006. El primer acto de gobierno de este presidente, el presidente Calderón, es aumentar los salarios y los privilegios de los soldados. Le voy a decir a usted que bueno que tocó ese punto. ¿Sabe usted cuánto cuesta en este momento la vida de un soldado? No. Dice 6,000 pesos. 6,000 pesos. Eso es el salario mensual. Y eso es lo que le dan a los deudos cuando el soldado muere por su ejército, muere por la sociedad mexicana y por su país. 6,000 pesos. 6,000 pesos. De indemnización. No, de pensión vitalicia. Pensión Mientras vitalicia. la viuda o los deudos vivan o no se casen, recibirán 6,000 pesos. 6,000 pesos es muy poco. Sea cual sea el grado. No. Está en función del grado. Ajá. Ese soldado. El soldado raso, Sí. es el que más se muere, obviamente. Sí. Entonces, el presidente sí aumentó, se ganaba 3,000 cuando él empezó. O sea, lo duplicó. O son 6,000. Y yo creo que, mire usted, el problema económico es muy difícil. Pero si el soldado que muere en el cumplimiento de su deber, pues le podían dar su sueldo más 50% más, pues no. ¿Por qué están los militares en las calles? A ver, ¿por qué? están? Pues voy a comenzar por la ley. Primero por el artículo 89, fracción sexta de la Constitución, que autoriza al presidente de la República a movilizar al ejército en casos de problemas de seguridad exterior e interior. México está viviendo en estos momentos un grave problema de seguridad interior. Sí. Y tercero, ¿por qué? Por la ineficiencia, la incapacidad y la enorme corrupción de las policías, de nivel municipal a la federal. Ahora le voy a contradecir. Yo oí a un general decir que los políticos crean problemas y en vez de solucionarlos ellos llaman al ejército. ¿Les suena conocida la afirmación general? Sí. ¿Cuántas veces yo fui desde subteniente, sale a resolver los problemas que crean los civiles en el gobierno y luego lo olvidan? Luego lo olvidan y luego hasta lo atacan y los meten a la cárcel a los militares. Así es. Injustamente. Van varias, ¿no? Van varias, sí. La guerra sucia. La guerra sucia, Katia. Perfecto. La guerra sucia fue una expresión nacida en Argentina. Yo estuve ahí de embajador en el vecino país que era Paraguay y estudié eso. La guerra sucia nació en Argentina, porque ahí sí fue una guerra.
Sí. Ahí fue una guerra, ahí hubo 30,000 entre desaparecidos y muertos, 30,000, que no es cualquier cosa. O sea, nosotros la mal llamamos guerra sucia a la que sucedió acá en los 70. En los años 70, sí, porque fue una cosa muy localizada, principalmente en el estado de Guerrero. La guerrilla mexicana en México fue una guerrilla pequeñísima y muy limitada, muy limitada. La de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas fueron muy pequeñas, porque en las guerrillas no solamente se requiere tener el valor personal para jugarse la vida, se requiere ser líder y capaz. Y ellos eran lidercitos porque eran profesores normalistas muy limitados. Nunca trascendieron. Pero aún, pero aún así su declaración es bien interesante porque usted dice, los civiles crean los problemas, llaman al ejército para resolverlos y luego acabamos pagando los platos rotos nosotros, los militares. Mire usted. ¿Será el caso también de hoy? Claro, absolutamente. A ver, ¿cómo? Sí, a ver, absolutamente. Bueno, ¿no quiere que le sirva algo de comer? No, gracias. Mire usted, el ejército está combatiendo con una mano amarrada. No tiene el apoyo legal. ¿Cuál es el apoyo legal? ¿Usted lo ve? El artículo 13 famoso. Fíjese, ellos quieren, los civiles, y acaba de salir la ley, la minuta, para pasarla a los diputados, ellos creen, dicen que cuando un militar mata a un civil, en el caso del narcotráfico, debe ser juzgado por los civiles. Eso es lo que dice, ¿no? Yo le voy a decir usted una cosa. El fuero militar dice lo contrario. Dice que un militar, en acto del servicio, ahí voy, debe ser juzgado por los tribunales militares. Yo fui presidente de un consejo de guerra. Ahora bien, fíjese usted la enorme diferencia. Si un soldado cualquiera, militar cualquiera, comete un delito y lo juzgan los civiles, lo condenan a 3 años, pongamos, de cárcel. Va a la cárcel civil. Él sigue siendo militar. Lo que se ha interrumpido es el tiempo de servicios. ¿Por qué? Porque no presta ningunos servicios. Pero no la antigüedad, porque él es militar. Sí. En cambio, en el caso, en el fuero de guerra, la legislación es mucho más severa. Toda penalidad, dice el artículo 143 del Código de Justicia Militar, toda penalidad militar que tiene una pena corporal de 2 años o más, trae implícita la destitución del empleo. ¿Qué es la destitución del empleo? Perder el uniforme, el sueldo, todo. ¿Pero también implica cárcel? Ah, desde luego. También. Claro, por eso son 2 años o más de cárcel. Claro. O sea, lo que nos está diciendo es que son mucho más duros los juicios militares que los civiles. Imagínese usted, por ejemplo, para un militar que tiene 15 años de servicios en el ejército. Lo meten a la cárcel y lo condenan a 3 años de prisión y automáticamente pierde los 15 años. Pero lo que no entiendo, general, es por qué dice que eso es amarrarle la mano al ejército. Más bien es soltársela. Porque actualmente el militar está actuando muchas veces contra la ley, contra las... ¿Por qué? ¿Sí? Porque anda en la calle, detiene gentes, pone retenes. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con el artículo 29 de la Constitución, que es muy interesante, que no se pone en práctica, yo no sé por qué. Comienza diciendo, en caso de invasión o de alteración grave en alguna zona del país, el presidente de la República puede, con la aprobación del Congreso, establecer el artículo 28, que son la suspensión de las garantías individuales. Eso que dice usted es muy inquietante. Sí, háblenos más de eso. Usted dice, nos mandan a pelear una guerra con las manos, con una mano amarrada, tal vez un pie amarrado. Hay que suspender las garantías individuales. ¿En qué zonas? En donde hay el problema. Pero díganos qué zonas son del país donde está el problema. ¿De qué porcentaje del territorio estamos hablando? Yo hablaría de un 40% del país. ¿Usted lo está viendo? ¿Y ahí usted sería partidario de suspender las garantías individuales en 40% del territorio? Claro, ¿por qué no? Hay países que se hacen el 100%. A ver, y nárrenos, ¿suspenderían una zona geográfica y qué pasaría entonces? A usted le dirían, usted es civil, le dirían... Señora, usted no puede salir a la calle y reunirse con más de 4 personas en la calle. Usted tiene que estar en su casa a las 8 de la noche y salir hasta las 6 de la mañana. Durante la noche no puede usted salir. Toque de queda, señor. ¿No? Es parte. Usted no puede salir. Si sale, tendría que usted justificar que va usted al hospital, que bla, bla, bla. Pero si no, no sale. ¿Sí? ¿Qué más? Suspenderlas. No puede usted reunirse. Usted no puede expresarse públicamente contra nada. ¿Por qué? Porque no se puede. Están suspendidas las garantías individuales, la libertad de expresión. Libertad de expresión, la libertad de reunión. Están suspendidas. Suspendidas. ¿Y podría entrar el ejército a cualquier casa? Puede entrar el ejército a cualquier casa. El ejército o la policía o los marinos. ¿Bajo sospecha o nada más? No, bajo sospecha, claro. Si usted dice... Usted sabe que muchas veces
Cuando llega la orden de cateo ya se fueron los ladrones. Sí. Allí, en ese momento, usted revisa hasta debajo de las piedras y vería usted lo que encontraría. Y la gente diría, vaya, ahora sí esto va en serio. Porque ahora sí... O sea, lo que nos está diciendo es que estamos haciendo una guerra como más o menos. Como una disqueguerra. ¿O qué? Yo no le llamo guerra, porque para uno como militar la guerra es otra Pues cosa. sí. Pero sí le llamo una campaña difícil, sin gloria, olvidada, amarga, que llevan a cabo los soldados. General, también usaría, por ejemplo, Fuerza Aérea. La fuerza entra. Entraría. Actuando, claro. Tanques, o sea, entraría el fuera ejército necesario. con todo. Lo que ¿Y fuera los necesario. derechos humanos qué? No, son las garantías individuales, es lo mismo. La Es suspendería. lo mismo, claro. Usted dice, durante 30 días en Juárez no va a haber suspensión. O sea, de 30 es muy poco. Pero se tendría que hacer por un tiempo delimitado, ¿no? Claro. Por supuesto. Así lo dice la Y con Constitución. aprobación del Congreso. De ambas cámaras. Del De Congreso. ambas cámaras. ¿Y con cuántos tiempos usted cree que se arreglaría? Depende del problema. ¿Pero está hablando de meses o de años? No, años es difícil. Meses, días, semanas, depende de lo que usted juzgue. Los órganos políticos y los militares dicen esto lo podemos resolver en 30 días. Y además hay una cosa importante, usted puede aislar el área, aislarla. Por ejemplo, dice usted, el distrito de Ciudad Juárez, lo voy a aislar. Nadie entra. Usted ni nadie sale. Ni sale. Y nadie sale. Y por la frontera, pues a los americanos que no van a permitir que entren o salgan. Y usted cierra aquello. Y a ver qué pasa. Claro. Ya sabía. Oiga, general, pero hay un problema, me parece, que también más allá. El artículo, usted conoce bien el artículo 129 constitucional. Ese es otro. El último. Ajá, es a lo que voy. Actualmente la tarea que está haciendo el ejército de estar en las calles Está prohibido por el 129. es anticonstitucional. Claro. Eso es gravísimo, ¿no? Claro. Yo cuando fui presidente de la Comisión de la Defensa, y en la Comisión de la Defensa tuve dos personas que hoy para ustedes son muy conocidas. A Manuel Espino y a Carlos Navarrete. Los dos eran miembros de la Comisión de la Defensa que yo presidía, los dos. Y ellos son testigos de que yo traté de modificar el 129. El 129 es un artículo que pasó textual de la Constitución de 57 a la de 17. Y tiene más de 150 años intocado. Le hablan a usted ahí. A ver, díganos en pocas palabras qué dice el artículo 129 y cuál sería su propuesta de qué debería decir en estos tiempos. Dice ahí, el 129 dice, el ejército no podrá tomar parte más que en acciones que tengan estricta relación con la disciplina militar. Entonces, eso era en el siglo XIX. Hoy ha cambiado muchísimo México. Usted lo puede redactar y decir, el ejército mexicano podrá actuar en funciones de policía civil en casos que se justifique por X, Y, Z razones. Con topes, ¿no? Si lo aprueba el Congreso, si lo pide, por ejemplo, el gobernador. Mire, antes no sé por qué hablan ahora, pero cuando yo era oficial estaba yo. El sistema era el siguiente. Por ejemplo, ¿en qué lugar? Pachuca. En Pachuca hay problemas. El presidente municipal decía, no puedo con la policía que tengo aquí, necesito a los soldados. Entonces el presidente municipal le informaba al gobernador, aquí hay un problema serio. El gobernador decía, correcto. Entonces el gobernador hablaba a gobernación. Y gobernación decía, es correcto. Entonces gobernación decía al presidente, señor presidente, en Pachuca hay un problema que no se puede resolver con la policía. Entonces el presidente, con sus asesores, si lo juzgaba correcto, decía, muy bien, hágase. Le decía al secretario de la Defensa, mande usted que entre un batallón o más a Pachuca. Punto. Así funcionaba ya. Sí. Extralegalmente, pero así funcionaba. Bueno, no era el extralegal, era la cadena que se hacía. Entonces entraba el batallón. General, lo que usted está diciéndonos detrás de sus palabras es que el presidente ha declarado informalmente una guerra, manda al ejército y no les da las condiciones para librar la guerra. ¿Por qué no les da las condiciones? Por razones políticas. Porque decir, ¿cómo es posible que en México se ponga el artículo 29 y el PRD iba a protestar en todos los lugares habidos y por haber? O sea, por una razón de percepción, de imagen, de dimes y diretes. Sí. Además, nunca se ha puesto en práctica. Va a decir, ¿cómo es posible que ahora, por primera vez, pues alguna vez hay que hacerlo? ¿Quién decidió esta guerra? ¿El presidente o el ejército? El presidente. Ante la incapacidad de las policías, pues no le quedaba más remedio, como actualmente es, de echar mano de los soldados. Hablemos un poco de los criterios, ¿no? ¿Cuál es el criterio para lanzar una guerra?
Bueno, una campaña. Aquí es una campaña. Una campaña sí. terrible. Sí, terrible, ¿por qué? En primer lugar, porque se manejan cantidades de dinero astronómicas, increíbles. Entonces, eso es gravísimo. Y luego, porque no es una cosa local, nacional, es una cosa internacional. Y además, porque tenemos la terrible ventaja y desventaja, aquí es la desventaja de vivir junto al país más poderoso del mundo y uno de los países que más consume drogas en el mundo entero. Donde tienen, por cierto, una perspectiva absolutamente diferente de atacar este problema. Sí, en base al consumo y no a la militarización. Sí, ¿Qué opina usted de eso? Allá la militarización es imposible. Usan la Guardia Nacional, que es otra cosa, y la policía, que allá es odiada pero respetada. Estamos viendo distintos escenarios de cómo podría haber sido, cómo podrá ser. Una es también no militarizar el problema de la droga como lo hacen los americanos. Pero allá hay un respeto muy grande a la ley. Muy grande. Sí. Allá la policía es profundamente respetada. No. Aquí la ley no. Lo está embromando, general. No. Entonces Ustedes viven en un ambiente del periodismo donde todos los días ven cosas increíbles, absurdas. No. Allá la ley es muy respetada. O sea, dice, eso no funcionaría en México, tratarlo como un problema de salud. Funcionaría, pero hemos dejado pasar demasiado el tiempo. Han pasado muchos años y hoy el problema ha ido creciendo demasiado. Hoy es un problema enorme, pero algún día hay que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque el país no puede continuar así. Entonces, ¿usted cree que hay que más bien escalar esta batalla? Poner una mano más firme. Más firme. Y ahí está ¿Y de quién depende eso? Pues del presidente, obviamente, y del Congreso. Usted sabe que ahora... Háblenos de la ley. Se propuso una nueva ley de seguridad nacional en el Senado. Sí. ¿No? Se paró ahorita en la Cámara de Diputados. Usted sabe, se paró porque está en receso. Sí. Va a entrar en septiembre. Un militar, cualquiera que sea, persiguiendo a los narcos, mata a un civil como los ha matado, hoy y otras veces. Sí, daños colaterales. Es un acto estrechamente ligado a la disciplina militar. ¿Por qué? En el ejército hay dos cosas que se llaman actos del servicio. Actos del servicio son económicos y de armas. Económicos, como el vigilante de un dormitorio, es un acto, porque ahí no hay problema. De armas, cuando el militar trae una pistola o una ametralladora, es un acto de armas. Cuando los militares salen a combatir al narcotráfico, llevan armas. Y si en ese momento, por accidente, quiera usted, matan a un civil, es un acto relacionado con la disciplina militar. Porque es un acto de servicio de armas. Si ese mismo militar, y lo juzgan los tribunales militares, si ese mismo militar, franco, o sea, no estando de servicio, se mete a un restaurante o a algún lugar y mata a un civil, automáticamente está a disposición de las autoridades civiles. Automáticamente. Porque ha cometido un delito civil, pero que no tiene relación para nada con la disciplina militar. Pero el otro sí. Es que quizá nos da miedo esto de que sean enjuiciados en juicios militares, precisamente por lo que hablábamos en un principio, por la falta de transparencia. No crea. No, mire, nosotros no nos podemos asomar. Yo fui presidente de un consejo de guerra. Las audiencias son públicas. Pueden ir medios de comunicación, todo el mundo. ¿Sí? El problema es Katia, el problema es llegar a donde están los consejos de guerra, que están hasta dentro del campo. Si usted tiene su carro y se identifica, no tiene usted problema. Pasa. ¿Ah, sí? ¿Me dejan pasar? Claro. Yo soy periodista del Universal y voy a cubrir el juicio de Juan Pérez. Pasa. Y llega usted al área de los juzgados militares y va usted a entrar a un salón, como un auditorio, donde hay sillas, y ahí se sienta usted y enfrente está el Consejo de Guerra, enfrente. Y usted va a ver ahí la discusión del Consejo de Guerra. Porque el reglamento dice que son públicas. Lo que pasa es que los periodistas a veces no saben cómo vaya a llegar. Pues así llega usted. Así. Tiene usted su coche, llega usted a la guardia para del campo. el próximo ahí voy, ¿eh? Claro. Fíjese usted, además hay una cosa muy interesante. Las misiones del ejército son mucho más baratas, pero mucho más baratas que la policía. ¿Ah, sí? El soldado, claro. Sí. El soldado, por ejemplo, está en Juárez, está en su cuartel, sale de allí, va a estar todo el día afuera, le dan una bolsa con la ración seca, o se la llevan caliente si se puede, y se acabó. Y ahí come y cena con una ración seca o caliente que le lleva un camión de servicio de intendencia, y se acabó. Si hay que dormir en X lugar, no lo van a mandar al hotel, se duerme, lleva la mochila y se duerme en el suelo. Ahora, al final, el de la policía no, porque con el ejército no es tan fácil dar dinero.
Entonces, la gente, sobre todo los narcos, se sienten molestos con la presencia militar. Porque ahí, yo les voy a dar al capitán para que se vaya, el capitán no se va. Está diciendo, la policía se corrompe, el ejército no. Se corrompe más fácilmente que el ejército. Y ven usted todos los días. El ejército ha sido muy maltratado, muy calumniado en los últimos meses o años. Tiene 5,000 quejas. ¿Cuántas de esas 5,000 quejas son válidas? Posiblemente 500 son válidas y 4,500 son inválidas. ¿De cuántas que había antes? De las que antes casi no había. Entonces, cuando se hace una cosa de esas, se comprueba fehacientemente. Me acuerdo de ese caso tan famoso de una mujer de cerca de 60 y tantos años que decían que la habían violado en Veracruz. En Songolica. En Songolica. Veracruz. Yo estaba en Songolica. Físicamente las mujeres a los 60 años son no feas, bastante feas. Ajá. ¿Usted cree que un muchacho de 22 años va a buscar una mujer de esas, habiendo mujeres jóvenes? Ay, general, yo creo que el odio, porque No, la pero violación ¿por qué? es un acto de odio, no de pero- deseo. Pero ahí no había odio. Era una mujer que tuvo problemas. ¿Cómo iba a acostarse con una mujer de ese tipo? Y la verdad, la señora estaba enferma, flaca, enferma, pobre mujer, ¿no? Y después se comprobó que... Pero usted también nos decía que hay veces que el ejército tiene sus renuncias, como la vocación sacerdotal, y una de ellas es precisamente que durante mucho tiempo no se tiene contacto sexual. No, También, sí, no. ¿Eh? O sea, para usted es prueba que ya tenía 60 años de que no era deseable por un muchacho. ¿Usted la ¿Y vio, que era usted la vio fea? retratada alguna vez? Sí. No. Una mujer que era... ¿Usted la vio retratada? Sí. Bueno, pues usted me dirá cómo era. Bueno, yo, Bueno, era pero una sabe pero ¿y general, qué tiene que ver eso? la violación es un acto de odio Sí. muy a menudo, no de Y deseo. a veces como una venganza, como en la Segunda Guerra Mundial, que fue algo Pues es una monstruoso, barbaridad, ¿no? Claro, La violación es una... barbaridad. Y puede darse los casos, no le voy a Y decir se a han usted que no. comprobado algunos casos, Claro, ¿no? y se castigan. Y son muchos más de los que había antes de que el ejército estuviera haciendo esas tareas. Está fuera y tiene contacto con mucha gente. Procesaron a unos soldados por haber violado a unas prostitutas en Michoacán. ¿Y por qué? ¿Qué tiene eso de malo? No. ¿Cómo que qué tiene de malo? No, o sea, que lo procesaron. No, por eso, Fueron ¿qué a la tiene cárcel. que ver que sean prostitutas? Bueno, pues estaban vendiendo. No, Posiblemente pero les una pagaron. cosa es No, pues lo que pagar. pasa es que no les pagaron. Bueno, aún así es violación, general. Claro, pues los ¿No? acusaron por violación. Sí, Claro. es violación. Pero lo que quiero decir... No importa que ellas se dediquen al sexo servicio. Lo que usted dice que es que no están bien investigados. No están bien ¿O es lo que investigados. dice? Y claro, yo no estoy defendiendo. Yo estuve 45 años en el servicio activo. Y hay veces que hay casos que son delitos graves. Hay veces que hay casos que son cosas que deben de ser castigadas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque son humanos y porque a veces son débiles por muchas razones. Y lo que pasa es que el ejército a veces no lo hace público para que la gente se entere. Debería, ¿no? Claro que debería. Desde luego que sí. Yo estuve metido en esas cosas. Fui presidente de un consejo de guerra. Me tocó procesar a uno que había sido mi alumno y era coronel y perdió el grado. General, dice usted, el ejército se corrompe más difícilmente que la policía, pero pues el cartel más poderoso de este país deriva del ejército, son ¿Cuál? desertores del ejército. Los Los Zetas. Zetas. Sí, efectivamente, pero son desertores. Sí. Ellos son desertores. Desertor Se es un van. delincuente. No están infiltrados, dice usted. Los desertores son delincuentes. La deserción es un delito que se castiga. Hay deserción franca y deserción con otros problemas que aumentan la penalidad. Entonces ellos son desertores. Lo que pasa, si un soldado gana 6,000 pesos y a usted le van a ofrecer 30,000, usted pues adiós. ¿No? Esa es la tristeza, el dinero. Y así va usted, si al capitán en lugar de darle 30,000 le van a dar 100,000. ¿Cuál es el criterio que debe haber para acabar con esta guerra? ¿Para acabar con quién? Para acabar Con esta campaña. Esta batalla. Pues deben ser muchos criterios. Primero, un criterio legal. Primero, también ver el problema tan grande de mucha gente que no tiene trabajo. Y el trabajo es fundamental. O se van de inmigrantes, que ahora está muy difícil, o trabajan aquí O ingresan al crimen organizado. O aquí trabajan con sueldos de hambre, o se van a esos. Vea usted las edades de las gentes. Son muchachos de 22 años, 23 años. Pero quiero decir, ¿cuándo se retirará el ejército de las calles, de Eso todo es- el país, de eso las es- calles del país? Eso es difícil, porque usted... No hasta que seamos un país perfecto. No, porque- dicen ahora, pues cuando la policía, pero ¿cuándo va a poder la policía? Entonces no va a poder. Usted no le tiene confianza a la policía. ¿Cuál ninguna? Ninguno. ¿Cuál ninguna? Fíjese usted, ahora van a hablar de las policías estatales. Yo he dicho
muchas veces, la necesidad de una policía única, nacional. Sí, lo que se acaba de aprobar, que todavía falta que pase al Congreso, es que ya no haya municipales, solamente hay una estatal. Pero no se ha aprobado, porque eso tiene que modificarse el 125 de la Constitución. Sí, tiene que reformarse la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Mire usted, España, la Guardia Civil, Francia, Italia, los carabineros, Chile, los carabineros, Argentina, todos esos países tienen policías únicas. Claro que hay que hacer diferencias, porque la organización política de Chile o de Guatemala es diferente a la nuestra. Ellas son repúblicas centrales, nosotros somos república federal. Pero Argentina, Brasil, Venezuela son repúblicas federales y tienen policías únicas. No de ahora, de muchos años atrás, de muchos años atrás. Entonces la policía única es mucho más eficiente que las que 300 policías en el país. Fíjense, hay casi el doble de policías que soldados. Sí. Hay casi 500,000 de policías. ¿Dónde están? Entonces usted dice, nunca va a poder la policía mexicana con esto. Entonces... Sí, pero es una cosa difícil, muy difícil y con una enorme voluntad política. Sencillamente hacer una policía como la Guardia Civil Española tiene más de 150 años. Más de 150 años. Es una policía que ha sido odiada, pero siempre respetada. Siempre. Yo la conozco, el de los famosos tricornios. Y la policía hoy actúa en el aire, en el mar y en tierra. Es una excelente policía la Guardia Civil Española, como los carabineros chilenos. Yo le escucho y le escucho España, Chile, Argentina, son países que tienen también graves problemas. No, donde los militares en cierto momento se han desesperado con la democracia, indisciplina de los políticos. México de eso. No, estamos bastante lejos de eso. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a una descomposición tan grande como la que tenía Argentina. Oiga, pero aquí entre nos, ustedes, los militares, nunca de plano se han desesperado y Sí, yo sí me he desesperado. ¿Sí? Yo sí me he desesperado porque veo a mi país en unas condiciones muy, muy difíciles. Sí. Y me da pena porque esta es mi casa, Katia. Aquí nací yo y aquí me voy a morir. Y me da pena ver mi casa tan maltratada, que a veces lo que tiene bonito nada más es la fachada, pero adentro está lleno de basura. Pero ha sido sujeto de discusión al interior, decir, ¿qué vamos a hacer? No crea, porque el ejército actualmente, eso está prohibido. Usted no puede discutir la situación política entre los militares porque eso está prohibido. Mire. La discusión política está prohibida. Está prohibida. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de la guerra de España, la guerra civil. Allá se llamaban los cuartos de banderas. Ahí ellos discutían, porque España, con la república, que la idea es muy bonita, la república, pero España iba al fracaso. Iba al vacío, iba al abismo. Entonces Franco va y pone orden durante, como Porfirio Díaz, durante 40 años. Más que Porfirio Díaz. El problema de España es muy complejo también. Yo he estudiado mucho eso. Mire, en la República, en los años de mayo de 36, junio, aquello, y además ahí había algo increíble que no ha vuelto a repetirse en el mundo, el poder de los anarquistas, que tuvo que haber una división republicana, acabar con aquello, porque era aquello. Usted, para tomarse esto, le tienen que dar un vale. Porque si no, no podía usted. No había dinero, sí. Para acortarse el pelo, te dan un vale. El anarquismo tuvo una influencia espantosa en España, que es una teoría disolvente. Y si los militares no pueden hablar de política, ¿tienen que pedir un permiso especial como usted, por ejemplo, para ser diputado? Yo estoy retirado. Para ser diputado, sí. Hay un permiso. Uno debe retirarse del activo 6 meses antes. Y luego, por ejemplo, toda iniciativa que usted presente es a nombre del ejército, con el general secretario y le dice... No. Yo le voy a decir, estuve en el ejército 45 años. 45 años. Y mi pensión, y aquí traigo el recibo. Aquí, si usted lo quiere ver, aquí lo traigo. Yo gano menos de... y le gané a la defensa un problema de 5,000 pesos, gano 48,000 pesos después de 45 años de servicio. Por fortuna, físicamente estoy bien. Pero ¿cuántos de mis compañeros, más viejos o menos que yo, andan en silla de ruedas, tienen achaques con 45,000 pesos, o tienen hijos enfermos, o la esposa? Y apenas alcanza. ¿Un presidente militar? ¿Le gustaría ver un presidente militar? ¿Y por qué no? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, ¿un presidente militar por cuánto tiempo? Por 6 años. Por 6 años. Claro, por 6 años. Y elegido en las urnas. Claro, ¿por qué? Porque uno tiene
principios, como decía usted, que adquiere uno desde muy joven, cuando está usted en esa fase tan importante que es de la adolescencia a ser adulto. Sí. ¿Le gusta que hayan sacado los huesos de todos los héroes y pues, que los en vayan a alguna forma, identificar? sí, porque fíjese usted, en México se ha perdido mucho el respeto a nuestras tradiciones. Sí. Yo estuve sentado, llevé a mi hija y a mi nieta, y estuve sentado exactamente enfrente. Vi la urna que trae las 4 cabezas, que estuvieron 10 años en la Alhóndiga. Sí. Y ve usted a la gente común y corriente sentirse mexicanos, profundamente mexicanos, que eso, vamos a dejar el fútbol un rato, ¿no? Eso es México, ese es el México inmortal, ese es el México eterno, ese es el México que nos dio este país chueco o derecho, esas gentes que los fusiló, dieron su vida por este país, y eso es importantísimo. Lo dio Iturbide, lo dio Hidalgo, lo dio Morelos, y lo dio Mina, que es el único extranjero escrito en letras de oro en la Cámara de Diputados. Francisco Javier Mina, que lo fusilaron por la espalda como traidor. General, pues ha sido un gusto escucharlo, escuchar desde adentro del ejército lo que se está pensando. Espero que no sea la última vez que venga, ¿eh? Yo estoy a sus órdenes y agradezco esto porque puedo decir a ustedes y al público que me oiga algo que yo llevo muy adentro. Yo amo a mi país profundamente, como digo, porque esta es mi casa y porque aquí nací y aquí me voy a morir, y me da mucha pena verlo ahora en mal estado y quisiera yo verlo en otra forma. Pues mucho gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Ahora sí, coma algo, ¿no? Sí, vamos a comer. Ahora sí. Barra de Opinión presentó. El secuestro y posterior liberación de 4 periodistas en Gómez Palacio, Durango, marca un nuevo episodio respecto a cómo algunos medios y periodistas abordamos el tema de la violencia y la descomposición social. El rigor y la responsabilidad social del periodista debe ser medida no solo en actos solidarios frente a situaciones como esta, sino todos los días en el quehacer cotidiano, no difundiendo aquello que no está confirmado, no propagando chismes disfrazados de hipótesis y nunca dando una nota que comprometa la vida de cualquier ciudadano. Hay una oportunidad derivada de un hecho grave que podemos aprovechar para aportar a una sociedad mejor informada.